Las imágenes de lo errante. No escuchéis las palabras de los profetas que profetizan para vosotros y os engañan. Os hablan de la visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Jeremías 23:16. He oído las cosas que dijeron los profetas que profetizan en mi nombre la mentira y que dicen: he soñado, he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que vaticinan la mentira y de los que profetizan la seducción de su corazón? Ellos quieren hacer que todo mi pueblo me olvide con los sueños que cada uno cuenta a su familiar. Como sus padres olvidaron seguir mi nombre por seguir al profeta Baal. El profeta que tiene un sueño que lo cuente, y el que tiene mi palabra que la diga de verdad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. Jeremías 23, 25, 28. El rojo. La puerta del misterio está cerrada detrás de mí. Siento que mi voluntad está paralizada y que el espíritu de la profundidad me posee. No sé nada de un camino. Por eso no puedo querer ni esto ni aquello, pues nada me indica si quiero esto o aquello. Espero sin saber lo que espero. No obstante, ya a la noche siguiente sentí que había alcanzado un punto firme. Me doy cuenta que estoy parado en la torre más alta de un castillo. Lo siento en el aire, estoy lejos, muy atrás en el tiempo. Mi mirada se pasea distante sobre una solitaria tierra ondulada, un paisaje alternado de campos y bosques. Tengo puesta una túnica verde, un cuerno me cuelga del hombro. Soy el guardián de la torre. Miro lejos a la distancia, ahí fuera veo un punto rojo. Este se acerca por una calle sinuosa, desaparece de a ratos en los bosques y aparece nuevamente. Es un jinete con un tapado rojo, el jinete rojo. Viene hacia mi castillo, ya está pasando con su caballo a través de la puerta. Oigo pasos en la escalera, los escalones crujen, golpean. Me sobreviene un miedo extraño. Allí se encuentra el rojo, su alta figura totalmente envuelta en rojo, incluso su cabello es rojo. Pienso, al final es el diablo. El rojo dice: te saludo, hombre en la torre alta. Te vi de lejos, mirando y expectante. Tu espera me ha llamado. Y yo le pregunto: ¿quién eres? El rojo pregunta: ¿quién soy? Tú piensas que soy el diablo. No hagas juicios. Quizá puedas también hablar conmigo sin saber quién soy. ¿Qué clase de tipo supersticioso eres que enseguida piensa en el diablo? Y yo le dije: si no tienes una capacidad sobrenatural, ¿cómo podrías sentir que yo me encontraba expectante en mi torre, mirando hacia lo desconocido y lo nuevo? Mi vida en el castillo es pobre, ya que siempre estoy sentado aquí arriba y nadie sube hacia mí. Y el rojo pregunta: ¿qué esperas, pues? Y yo respondo: espero toda clase de cosas y especialmente espero que algo de la riqueza del mundo que no vemos quiera venir hacia mí. El rojo dice: entonces contigo ciertamente estoy en el lugar correcto. Hace mucho que ando por todas las comarcas buscando a aquellos hombres que van sentados como tú en una torre alta y miraban alrededor hacia cosas no vistas. Y yo le digo: me despiertas curiosidad. Parece ser de una naturaleza extraña. Tu aspecto no es común. Además, discúlpame, me parece que traes contigo un arte extraño, algo mundano, algo impúdico o exuberante, o mejor dicho, algo pagano. Y el rojo dice: no me ofendes, al contrario, das exactamente en el clavo. Pero no soy un viejo pagano, tal como pareces pensar. Y yo le contesto: tampoco quiero decir eso, pues no eres lo suficientemente ostentoso ni lo suficientemente latino. No hay nada clásico en ti, pareces ser un hijo de nuestro tiempo, pero, como debo notar, un poco común. No eres un pagano genuino, sino un pagano
que además también practica nuestra religión cristiana. Y el rojo dice, eres verdaderamente un buen adivinador de enigmas. Lo haces mejor que muchos otros que me han desestimado totalmente. Yo le digo, tu tono es frío y burlón. ¿Nunca se te ha destrozado el corazón por los más santos misterios de nuestra religión cristiana? Y él me dice, tú sí que eres un hombre increíblemente grave y serio. ¿Siempre eres tan insistente? Y yo le digo, quiero ser siempre, ante Dios, tan serio y fiel a mí mismo como intento serlo. De todas maneras me resulta difícil en tu presencia. Traes contigo una especie de aire de cadalso. Seguramente eres de la escuela negra de Salerno, donde los paganos y los descendientes de paganos enseñan artes perniciosas. Y el rojo me dice, eres supersticioso y demasiado alemán. Tomas exactamente al pie de la letra lo que dicen las Santas Escrituras, si no, no podrías juzgarme de forma tan dura. Y yo le digo, formular un juicio duro es lo último que desearía, pero mi olfato no me engaña. Eres evasivo y no te quieres delatar. ¿Qué ocultas? El rojo parece volverse más rojo. Su túnica resplandece como hierro candente. Y me dice, no oculto nada. Tú, fiel de corazón, solo me deleito con tu pesada seriedad y tu cómica veracidad. Algo así es inusual en nuestro tiempo, especialmente entre los hombres que disponen de entendimiento. Y yo le digo, creo que no puedes entenderme del todo, me comparas, por cierto, con aquellos que conoces entre los hombres vivos. Pero en aras de la verdad, tengo que decirte que en realidad no pertenezco a esta época ni a este lugar. Un hechizo me ha conjurado en este lugar y en esta época desde hace mucho tiempo. No soy en realidad aquel que ves ante ti. Y el rojo me dice, dices cosas asombrosas. ¿Quién eres, pues? Y yo le respondo, eso no tiene importancia. Me encuentro ante ti como aquel que soy actualmente. ¿Por qué estoy aquí y soy así? No lo sé. Sin embargo, sé que tengo que estar aquí para someterme a tus preguntas de acuerdo con mi mejor saber. Sé tan poco respecto de quién eres tú, así como tú sabes tan poco respecto de quién soy yo. Y el rojo me dice, eso suena muy raro, ¿acaso eres un santo? Un filósofo no creo, pues no tienes aptitud para el lenguaje erudito. Pero un santo, eso podría ser, tu seriedad huele a fanatismo. Tienes un aire ético y una simpleza que recuerda al pan seco y agua. Y yo le digo, no puedo decir ni sí ni no. Hablas como alguien atrapado en el espíritu de este tiempo. Te faltan, según me parece, las comparaciones. Y el rojo me dice, ¿acaso has ido también a la escuela de los paganos? Respondes como un sofista. ¿Cómo llegas, pues, a medirme con la vara de la religión cristiana si no eres un santo? Y yo le digo, me parece que esa ciertamente es una vara que se puede emplear aun cuando uno no sea un santo. Creo haber experimentado que nadie puede eludir impunemente los misterios de la religión cristiana. Repito, quien sea que no haya destrozado su corazón por el Señor Jesucristo, arrastra en sí un pagano que lo priva de lo mejor. Y el rojo me pregunta, ¿otra vez este tono antiguo? ¿Para qué, si no eres un santo cristiano? ¿No eres, por cierto, un maldito sofista? Y yo le respondo, estás atrapado en tu mundo, pero sin embargo puedes figurarte que desde luego sería posible apreciar de forma correcta el valor del cristianismo sin ser justamente un santo. Y el rojo pregunta, ¿eres un doctor en teología que mira el cristianismo desde afuera y lo aprecia históricamente? Por lo tanto, en definitiva, un sofista. Yo le digo, eres obstinado. Lo que opino es que ciertamente no es una casualidad que todo el mundo se haya vuelto cristiano. Creo también que la tarea de la humanidad occidental ha sido llevar a Cristo en el corazón y crecer en su padecimiento, muerte y resurrección. Y el rojo me dice, mas, por cierto, también hay judíos que son gente recta y que sin embargo no necesitan tu alabado evangelio. Yo le digo, me parece que no eres un buen conocedor de los hombres.
¿Acaso nunca has notado que al judío le falta algo? A uno en la cabeza, al otro en el corazón, y que él mismo siente que le falta algo. Y el rojo responde, yo no soy un judío por cierto, pero no obstante tengo que salir en defensa del judío. Parece ser alguien que odia a los judíos. Y yo le digo, así hablas como todos aquellos judíos que juzgan no precisamente de forma favorable al odio que se les tiene, mientras ellos mismos hacen los chistes más sangrientos sobre su propia raza. Debido a que los judíos sienten aquella carencia en forma demasiado evidente, y aún así no quieren admitirla, son tan susceptibles a la crítica. ¿Crees tú que el cristianismo ha pasado por el alma del hombre sin dejar huella? ¿Y tú crees que alguien que no lo vivió íntimamente se vuelve, sin embargo, partícipe de sus frutos? Y el rojo me contestó, tienes argumentos, pero ¿tu seriedad? Podrías hacer todo más fácil. Si no eres un santo, entonces no entiendo realmente por qué tienes que ser tan serio. En efecto, echas a perder completamente la diversión. ¿Qué diablos tienes pues en la cabeza? Solo el cristianismo, con su evasión del mundo llena de lamento, puede volver a la gente tan pesada y malhumorada. Y yo le digo, creo que habría aún otras cosas que predican la seriedad. Y el rojo me dice, ah, ya lo sé, quieres decir la vida. Esa frase la conozco. Yo también vivo y no dejo por eso que me salgan canas. La vida no exige seriedad, al contrario, mejor es danzar por la vida. Y yo le digo, yo sé danzar, sí, si bastara con la danza corresponde a la época del apareamiento. Sé que hay hombres que están siempre en celo, y otros que también le quieren danzar a su Dios. Unos son ridículos y los otros juegan a la antigüedad, en vez de admitir sinceramente su falta de posibilidad expresiva. Y el rojo me dice, aquí mi querido me quito una máscara, ahora me vuelvo un poco más serio, pues esto concierne a mi ámbito. Podría pensarse que aún habría un tercero para el cual la danza sería un símbolo. El rojo del jinete se transforma en un tierno color carne rojiza, y mira, qué milagro, de mi túnica verde brotaron hojas por todos lados. Y yo digo, quizás haya también una alegría, por Dios, que podría llamarse danza, pero aún no encontré esta alegría. Miro hacia las cosas venideras. Vinieron cosas, sin embargo, la alegría no estaba entre ellas. Y el rojo dice, ¿no me reconoces, hermano mío? Yo soy la alegría. Y yo le pregunto, ¿tú habrías de ser la alegría? Te veo como a través de la niebla. Tu imagen se desvanece ante mí. Déjame tomar tu mano, amado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La alegría. ¿Era él la alegría? Seguramente este rojo era el diablo, pero mi diablo. Era pues mi alegría, la alegría de lo serio que solo monta guardia en la alta torre. Su alegría color rosa, con aroma a rosas, alegría cálida color rojo claro. No la alegría secreta de sus pensamientos y su mirar, sino aquella extraña alegría del mundo que llega imprevistamente, como un cálido viento del sur, con henchidos aromas de flores y con la liviandad de la vida. Sabéis por vuestros poetas que los serios, cuando miran expectantes hacia las cosas de la profundidad, son visitados primero por nada por el diablo dada su alegría primaveral. Como una ola, él eleva al hombre y lo conduce afuera. Quien prueba esta alegría se olvida de sí mismo. Y no hay nada más dulce que olvidarse de sí mismo. No son pocos los que olvidan lo que eran. Sin embargo, muchos más aún son aquellos que están tan firmemente arraigados que ni siquiera la ola rosada es capaz de desarraigarlos. Están petrificados y demasiado pesados. Los otros son demasiado livianos. Discutí seriamente con el diablo y me comporté con él como con una persona real. Esto he aprendido en el misterio, a tomar personal y seriamente a aquellos vagabundos desconocidos que habitan el mundo interior, ya que son reales porque actúan. No ayuda para nada que en el espíritu de este tiempo, digamos, no hay diablo. En mí hubo uno. Eso tuvo lugar en mí. Hice con él lo que pude hablar con él. Es inevitable mantener con el diablo una conversación sobre religión.
pues ese es su desafío cuando uno no se quiere someter incondicionalmente a él. Pues la religión es justamente aquello en lo que no me entiendo con el diablo. Tengo que discutir con él, ya que no puedo esperar sin más que él, en tanto personalidad autónoma, adopte mi punto de vista. Sería una evasión si no buscara entenderme con él. Si alguna vez tienes la inusual ocasión de hablarle al diablo, entonces no olvides discutir seriamente con él. En definitiva, él es tu diablo. El diablo es tan adversario, tu propio otro punto de vista que te tienta y te pone piedras en el camino ahí donde menos las quieres. Aceptar al diablo no quiere decir pasarse a su bando, sino uno se vuelve diabólico. Más bien quiere decir entenderse. Así aceptas tu otro punto de vista. De este modo el diablo pierde algo de terreno y tú también, y eso, por cierto, podría ser bueno. A pesar de que al diablo le repugna mucho la religión por su especial seriedad y candor, sin embargo se notó que es precisamente la religión el terreno en el cual se puede llegar a un entendimiento con el diablo. Lo que dije acerca de la danza lo afectó, pues hablé sobre algo que pertenece a su ámbito. Él toma sin seriedad solo aquello que concierne a otros, pues esa es la peculiaridad de todos los diablos. De esta manera llegó a su seriedad y así alcanzamos un terreno común, donde el entendimiento es posible. El diablo está convencido de que la danza no es ni apareamiento ni locura, sino expresión de la alegría que no pertenece ni a lo uno ni a lo otro. En eso estoy de acuerdo con él, por eso se humaniza ante mis ojos. Yo, sin embargo, enverdezco como un árbol en primavera. No obstante, que la alegría sea el diablo o que el diablo sea la alegría, tiene que resultarte preocupante. He reflexionado sobre esto durante toda una semana y temo que no ha sido suficiente. Tú niegas que tu alegría sea el diablo, sin embargo, pareciera como si en la alegría siempre hubiera algo diabólico. Si tu alegría no es un diablo para ti, entonces bien lo es para tu prójimo, pues la alegría es el supremo florecer y enverdecer de la vida. Esto te arrastra hacia abajo y tienes que andar a tientas hacia una nueva huella, pues la luz se te ha apagado completamente en el fuego de la alegría. O tu alegría arrastra a tu prójimo y lo arroja fuera del camino, pues la vida es como un gran fuego que prende todo lo inflamable en la cercanía. No obstante, el fuego es el elemento del diablo. Cuando vi que el diablo era la alegría, hubiera hecho con mucho gusto un pacto con él. Pero con la alegría no puedes hacer un pacto, pues se te vuelve a escapar de inmediato, por lo cual tampoco puedes atrapar a tu diablo. Si pertenece a su esencia, que no se lo pueda atrapar. Si te deja atrapar, entonces siempre busca cortar la rama sobre la que estás sentado. Eso es útil y protege de quedarse dormido y de los vicios vinculados a eso. El diablo es un elemento malo, pero la alegría, el hecho de que la alegría también tiene el mal en sí lo adviertes cuando vas tras ella, pues entonces llegas al placer y del placer derecho al infierno que te es peculiar, que resulta distinto para cada quien. Mediante el entendimiento con el diablo, él aceptó algo de mi seriedad y yo algo de su alegría. Eso me dio coraje. Sin embargo, si el diablo ha ganado en seriedad, entonces uno tiene que prepararse para algo. Siempre es arriesgado a aceptar la alegría. Pero eso nos conduce a la vida y su desengaño, de lo que deviene la totalidad de nuestra vida. El castillo en el bosque. La segunda noche siguiente camino solitario en un bosque oscuro y me doy cuenta de que me he extraviado. Estoy en un camino de carros en mal estado y tropiezo en la oscuridad. Finalmente llego a un pantano quieto y oscuro y en el medio de este se encuentra un pequeño castillo antiguo. Pienso que sería bueno preguntar aquí por un hospedaje para pasar la noche. Golpeo la puerta, espero durante largo tiempo y comienza a llover. Tengo que golpear otra vez. Ahora escucho venir a alguien. Abren. Un hombre en vestidura anticuada, un sirviente, pregunta: ¿qué deseo?
Pido alojamiento para pasar la noche y él me deja ingresar a una antesala oscura. Luego me conduce hacia arriba por una escalera de madera oscura y desgastada. Arriba llego a otra habitación más alta, una suerte de sala con arcas negras y armarios a lo largo de sus paredes blancas. Soy conducido a una especie de sala de recepción. Es un cuarto simple con muebles antiguos tapizados. La luz opaca de una lámpara anticuada ilumina la sala solo de manera muy tenue. El sirviente golpea una puerta lateral y luego la abre silenciosamente. Echo rápidamente un vistazo al otro lado. Es el estudio de un erudito, estanterías de libros en las 4 paredes, un gran escritorio ante el cual está sentado un anciano con toga larga y negra. Me hace señas para que me acerque. El aire en la sala es pesado y el anciano da la impresión de estar preocupado. No le falta dignidad, es decir, parece pertenecer a aquellos que tienen tanta dignidad como se les atribuye. Tiene aquella expresión modesta y temerosa de los eruditos que por la abundancia de conocimientos han sido aplastados y reducidos a la nada. Creo que es un verdadero erudito que ha aprendido la gran modestia ante la inmensidad del saber y que se ha entregado incansablemente a la materia de la ciencia, ponderando miedosa e imparcialmente, como si él mismo, in persona, tuviera que representar responsablemente el proceso de la veracidad científica. Me saluda desconcertado, como ausente y a la defensiva. No me asombro de eso, pues tengo el aspecto de un hombre común. Él puede apartar la vista de su trabajo solo haciendo el esfuerzo. Repito mi pedido de alojamiento para la noche. Tras una larga pausa, el anciano observa: «Así que tú quieres dormir, entonces duerme tranquilo». Noto que está ausente y por eso le pido que le ordene a su sirviente que me indique una alcoba. A eso dice: «Exiges mucho». Espera, ahora no puedo alargar todo. Se sumerge de nuevo en su libro. Yo espero pacientemente. Al rato alza sorprendido la vista. «¿Qué quieres aquí?» «Oh, disculpa. Olvidé por completo que estás aquí esperando. Voy a llamar enseguida al sirviente». El sirviente viene y me conduce en el mismo piso, a una cámara pequeña con paredes blancas desnudas y una gran cama. Me desea las buenas noches y se aleja. Como estoy cansado, me desvisto inmediatamente y me acuesto en la cama después de haber apagado la luz. Una vela de cebo. La sábana es inusualmente áspera, la almohada dura. Mi extravío me ha conducido a un sitio raro, un pequeño castillo antiguo, cuyo dueño es un erudito solitario, que aparentemente se pasa la vejez con sus libros. No parece haber otros seres vivos excepto el sirviente que habita del otro lado en la torre. Pienso que es una existencia ideal, aunque solitaria, la vida de este viejo hombre con sus libros, y así transcurren mis pensamientos durante largo tiempo, hasta que finalmente noto que hay otro pensamiento que no me suelta, a saber, que aquí el viejo tiene escondida a su bella hija, una insulsa idea de novela, un tema insípido y agotado. Pero lo romántico está, por cierto, metido en todos los miembros de uno. Una idea auténticamente novelesca, un castillo en el bosque, solitario en la noche, un anciano petrificado en sus libros, que guarda un tesoro precioso y lo esconde celosamente de todo el mundo. ¿Qué pensamientos ridículos me vienen? ¿Resulta un infierno o un purgatorio que en mi odisea también tenga que tramar sueños infantiles? Sin embargo, me siento incapaz de elevar mis pensamientos a algo más fuerte o más bello. Por cierto, tengo que dejar fluir estos pensamientos. ¿En qué ayudaría a expulsarlos? Ellos retornan. Mejor tragar esta bebida insípida que mantenerla en la boca. ¿Cómo luce, pues, esta heroína aburrida? Seguramente rubia, pálida, con ojos azules, esperando anhelosamente encontrar en cada caminante extraviado el salvador de la prisión paterna. Ah, conozco este trillado sin sentido. Prefiero dormir. ¿Por qué demonios tengo que atormentarme con tales fantasías vacías? No me viene sueño, me doy vuelta de un lado al otro. El sueño no llega. ¿Habré de tener el final este alma no redimida a mí mismo? ¿Y es ella la que no me deja dormir?
¿Tengo un alma tan novelesca? Eso sería lo que me faltaba, eso sería atormentadoramente irrisorio. ¿Acaso esta bebida, la más insípida de todas, no tiene fin? Ya debe ser medianoche y ni noticias aún del sueño. Pues, ¿qué es, por amor de Dios, lo que no me deja dormir? ¿Es algo en esta alcoba? ¿Está la cama embrujada? Es cruel a lo que el insomnio puede llevar a un hombre, incluso a las teorías más inconsistentes y supersticiosas. Parece estar fresco, tengo frío. Quizás por eso no puedo dormir. De hecho, esto es extrañamente inquietante. ¿Sabe Dios qué es lo que sucede aquí? ¿Recién no hubo pasos ahí? No. Tiene que haber sido afuera. Me acuesto sobre el otro costado. Cierro fuertemente los ojos. Tengo que dormir. ¿No se abrió la puerta? Mi Dios, ¿hay alguien parado ahí? Estoy viendo bien. Una muchacha esbelta, pálida como la muerte, está parada en la puerta. Por el amor del cielo, ¿qué es esto? Se acerca. ¿Llegas finalmente? Pregunta en voz baja. Imposible, esto es un error espantoso. La novela quiere volverse real. ¿Quiere degenerarse en una tonta historia de espíritus? ¿A qué sinsentido estoy condenado? ¿Es esta mi alma que alberga tales grandilocuencias de novela? Tiene que venir también esto a mí. Estoy verdaderamente en el infierno, el peor despertar después de la muerte, cuando uno resucita en una biblioteca pública. Tanto he despreciado a los hombres de mi época y su gusto que tengo que vivenciar, y luego escribir en el infierno las novelas sobre las que ya he escupido hace tiempo. Tiene también derecho a la santidad y a la invulnerabilidad, la mitad inferior del gusto promedio de la humanidad, de manera que no podemos decir ni una palabra maliciosa sobre eso sin tener que expiar el pecado en el infierno. Habla ella. Oh, ¿también tú piensas vilmente de mí? ¿También tú te dejas seducir por la infeliz ilusión de que pertenezco a una novela? ¿También tú de quien esperaba que te hubieras despojado de la apariencia y aspiraras a la esencia de las cosas? Y yo le digo, disculpa, pero ¿eres efectivamente real? Esto es una similitud demasiado infeliz con aquellas escenas de novela que están desgastadas hasta lo absurdo, como para poder aceptar que no eres un mero engendro de mi cerebro insomne. ¿Es pues mi duda verdaderamente legítima? Si una situación se asemeja tanto a una novela sentimental. Y ella dice, desafortunado, ¿cómo puedes dudar de mi realidad? Ella cae sollozando sobre sus rodillas a los pies de mi cama y cubre su rostro con las manos. Mi Dios, es real, pues de todo, y estoy siendo injusto con ella. Despierta mi compasión. Pero, por el amor del cielo, dime una cosa, ¿eres real? ¿Tengo que tomarte en serio como realidad? Ella llora y no responde. Y yo le pregunto, ¿quién eres pues? Y ella me dice, soy la hija del viejo. Él me mantiene aquí en insoportable cautiverio, no por envidia u odio, sino por amor, pues yo soy su única hija y el fiel retrato de mi madre tempranamente fallecida. Me tomo la cabeza. ¿No es esto una banalidad infernal? Palabra por palabra la novela de una biblioteca pública. Oh vosotros dioses, ¿a dónde me habéis conducido? Es para reír, es para llorar. Es difícil ser un bello sufriente, un destrozado trágicamente, pero convertirse en un simio, vosotros los bellos y grandes. Lo banal y eternamente irrisorio, lo indeciblemente manoseado y gastado, no les ha sido depositado nunca como un regalo del cielo en las manos alzadas en plegaria. Sin embargo, ella yace aún allí y llora, pero ¿y si fuera real? Entonces sería digna de pena. Todo hombre tendría simpatía con ella. Si es una muchacha decente, ¿cuánto le debe haber costado entrar en la alcoba de un hombre extraño y superar su timidez de esa forma?
Mi querida niña, pese a todo quiero creerte que eres real. ¿Qué puedo hacer por ti?, le pregunto. Y ella dice, al fin una palabra de boca humana. Se levanta, su rostro resplandece, es bella. Hay en su mirada una profunda pureza. Tiene un alma bella y lejana del mundo, un alma que quiere venir a la vida de la realidad, a toda la realidad digna de piedad, al baño de lodo y a la fuente saludable. Oh, esta belleza del alma, verla descender hacia el mundo inferior de la realidad. ¡Qué espectáculo! Ella dice, ¿qué puedes hacer por mí? Ya has hecho mucho por mí. Pronunciaste la palabra redentora al no colocar ya lo banal entre tú y yo. Sabe, pues, estaba conjurada por lo banal. Y yo le digo, ¡ay de mí! Te transformas en algo que parece surgido de un cuento. Y ella me dice, sé sensato, amigo mío, y ahora no tropieces aún sobre lo fabuloso, pues el cuento de hadas es solo la abuela de la novela, y aún más universal que la novela más leída de tu época. Y tú sabes, por cierto, que lo que corre hacia milenios por la boca de toda la gente es en efecto lo más masticado, pero también lo que está más próximo a la más alta verdad humana. Por lo tanto, no dejes que lo fabuloso se interponga entre nosotros. A lo cual yo le digo, eres astuta, y no pareces haber heredado la sabiduría de tu padre. Pero dime, ¿qué piensas de las verdades divinas? De las así llamadas verdades últimas. Me resultaría muy extraño buscarlas en la banalidad. Según su naturaleza deben pues ser muy poco comunes. Piensa tan solo en nuestros grandes filósofos. Y ella dice, cuanto menos comunes son estas verdades últimas, tanto menos humanas tienen que ser también, y tanto menos te dirán algo valioso o rico en sentido acerca de la esencia y el ser del hombre. Solo lo que es humano y lo que tú injurias de banal y trillado contiene la sabiduría que buscas. Lo fabuloso no habla en contra sino a favor de mí y comprueba cuán universalmente humana soy y hasta qué punto no solo necesito la redención, sino también que la merezco, pues yo puedo vivir en el mundo de la realidad, tan bien o quizás mejor que muchos otros de mi género. Y yo le digo, rara muchacha, eres desconcertante. Cuando vi a tu padre esperé que me invitara a una conversación erudita. No lo hizo y por eso me disgusté con él, pues me sentí ofendido en mi dignidad por su distraído descuido. En ti, sin embargo, encontré algo mucho mejor. Tú me das materia para pensar, eres inusual. Y ella dice, te equivocas, soy muy usual. Yo le digo, no puedo creer eso. Qué bella y digna de adoración es la expresión de tu alma en tus ojos. Dichoso y envidiable el hombre que te liberará. Y ella me pregunta, ¿me amas? Yo le digo, por Dios, te amo, pero lamentablemente ya estoy casado. Y ella me dice, por lo tanto, ¿ves? La realidad banal es incluso un redentor. Te agradezco, querido amigo, y te mando un saludo de Salomé. Con estas palabras su figura se disuelve en la oscuridad. Una luz de luna opaca penetra en la habitación. En el lugar donde ella estaba hay algo oscuro. Es una profusión de rosas rojas. Si no te sucede ninguna aventura externa, tampoco te sucede una interna. La porción que tomas del diablo, precisamente la alegría, te abastece para la aventura. Así encontrarás tanto tu límite inferior como el superior. Necesitas conocer tus límites. Si no los conoces, entonces chocas con las barreras artificiales de tu presunción y de la expectativa de tus prójimos. Pero tu vida no tolera ser contenida por barreras artificiales. La vida quiere saltar por encima de tales barreras y en ellas tú te disocias de ti mismo. Estas barreras no son tus límites reales, sino una limitación arbitraria que ejerce una violencia inútil sobre ti mismo. Intenta por eso encontrar tus límites reales. Nunca se los conoce por anticipado, sino que se los ve, y se los comprende solo cuando se los alcanza. Por eso también te sucede solo cuando tienes equilibrio. Sin equilibrio caes por fuera de tus límites sin darte cuenta de lo que te ha sucedido,
mas el equilibrio solo lo alcanzas por el hecho de alimentar tu opuesto. No obstante, eso te repugna en lo más íntimo, pues no es heroico. Mi espíritu reflexionaba más allá en todo lo inusual y poco común, expiaba posibilidades inhalladas, senderos que van en lo oculto hacia las luces que brillan en la noche. Y cuando mi espíritu hizo esto, todo lo común en mí fue dañado sin que yo me diera cuenta, y comenzó a anhelar la vida, pues yo no la vivía. Por eso me llevó esta aventura. Lo romántico me invadió, lo romántico es un paso hacia atrás. Para llegar al camino también hay que retroceder algunos pasos. En la aventura vivo lo que observé en el misterio. Lo que ahí vi, como Elías y Salomé, se cobró vida como el viejo erudito y su pálida hija encerrada. Lo que vivo es una copia desfigurada del misterio. Por el camino de lo romántico llegué a lo burdo y mediocre de la vida, donde se agotan mis pensamientos y casi me olvido de mí mismo. Lo que antes amaba, tengo que vivirlo como algo sin savia y seco, y aquello de lo que antes me reía, tuve que envidiarlo como algo que asciende y añorarlo desamparadamente. Acepté el ridículo de esta aventura. Apenas sucedió eso. Vi también cómo la muchacha se transformaba y manifestaba un sentido autónomo. Si uno se pregunta por el anhelo de lo irrisorio, eso es suficiente para transformarlo. ¿Qué hay con la masculinidad? ¿Sabes cuánta femineidad le falta al varón para la completitud? ¿Sabes tú cuánta masculinidad le falta a la mujer para la completitud? Buscáis lo femenino en la mujer y lo masculino en el varón. Y así siempre hay solo varones y mujeres. Mas ¿dónde están los hombres? Tú, varón, no debes buscar lo femenino en la mujer, sino que has de buscarlo y reconocerlo en ti mismo, pues lo posees desde el principio. Sin embargo, te gusta jugar a la masculinidad, porque conduce por la vía llana de lo acostumbrado. Tú, mujer, no debes buscar lo masculino en el varón, sino que has de aceptar lo masculino en ti misma, pues lo posees desde el principio. Pero te divierte y te resulta fácil jugar a la mujercita. Por eso el varón te menosprecia, pues él menosprecia lo suyo femenino. Mas el ser humano es masculino y femenino, no es solo varón o solo mujer. De tu alma apenas puedes decir de qué género es. Pero si prestas especial atención, verás que el varón más masculino tiene un alma femenina y que la mujer más femenina tiene un alma masculina. Cuanto más varón eres, tanto más lejano te resulta lo que la mujer realmente es, pues lo femenino en ti mismo te resulta extraño y despreciable. Si tomas una porción de alegría del diablo y marchas con eso hacia la aventura, entonces aceptas tu placer. Pero el placer atrae inmediatamente todo lo que anhelas y entonces dependerá de ti si tu placer te echará a perder o te elevará. Si eres el diablo, entonces andarás a tientas tras lo diverso por medio del placer ciego y te extraviarás en eso. Pero si permaneces contigo mismo, como un hombre que se pertenece a sí mismo y no al diablo, entonces recordarás tu humanidad. Por lo tanto, no te comportarás con la mujer como un varón por antonomasia, sino como un ser humano, es decir, como si fueras del mismo género que ella. Recordarás lo femenino tuyo. Podrá parecerte, por lo tanto, como si fueras poco varonil, en cierta medida tonto y afeminado. No obstante, tienes que aceptar lo irrisorio, pues en caso contrario eso permanece insatisfecho en ti, y alguna vez repentinamente, cuando menos lo veas venir, te invadirá y te ridiculizará. Para el varón más masculino es amargo aceptar lo que tiene de femenino, pues le parece ridículo, impotente y feo. Sí, te parece como si hubieras perdido toda la virtud, como si hubieras caído en la humillación. De la misma manera le parece a la mujer que acepta lo masculino en ella. Sí, te parece como si fuera esclavitud. Eres un esclavo de aquello que necesitas en tu alma. El hombre más masculino necesita a la mujer, por eso es su esclavo. Conviértete tú mismo en mujer y quedarás liberado de la esclavitud de la mujer.
Estás librado sin clemencia a la mujer mientras no puedas ejercer la burla con toda tu masculinidad. Te sienta bien vestir ropa femenina una vez. Se reirán de ti, pero en tanto te conviertes en mujer logras liberarte de la mujer y de su tiranía. La aceptación de lo femenino conduce a la completitud. Lo mismo rige para la mujer que acepta lo masculino en ella. Lo femenino en el hombre está ligado al mal. Lo encuentro en el camino del placer. Lo masculino en la mujer está ligado al mal. Por eso el ser humano se resiste a aceptar su propio otro. Pero si lo aceptas, sucede aquello que está relacionado con la completitud del hombre. A saber, si tú te has convertido para ti en la burla, entonces viene volando el pájaro blanco del alma. Él estaba lejos, pero tu humillación lo atrajo. El misterio se te acerca y a tu alrededor suceden cosas que parecen milagros. Resplandece un brillo dorado, pues el sol salió de su tumba. Como varón no tienes alma, pues ella está en la mujer. Como mujer no tienes alma, pues ella está en el varón. Pero si te vuelves ser humano, entonces tu alma viene a ti. Si permaneces dentro de los límites creados arbitraria y artificialmente, entonces andas como entre dos altos muros. No ves la inconmensurabilidad del mundo, pero si derrumbas los muros que estrechan tu mirada, y si la inconmensurabilidad y su infinita incertidumbre se te vuelven terribles, entonces despierta en ti el antiquísimo durmiente, cuyo mensajero es el pájaro blanco. Entonces necesitas, por cierto, el mensaje del viejo domador del caos. En el torbellino del caos, allí habitan las maravillas eternas. Tu mundo comienza a volverse maravilloso. El hombre no solo pertenece a un mundo ordenado, también pertenece al mundo de las maravillas de su alma. Por eso tuvisteis que convertir vuestro mundo ordenado en un espanto, para que os abandonen las ganas de ser demasiado exterior. Vuestra alma padece necesidad, pues en su mundo gravita la sequía. Si miráis fuera de vosotros, veis el bosque lejano y las montañas, y por encima de eso vuestra mirada asciende a los espacios de las estrellas. Y si miráis en vosotros, veis nuevamente lo cercano, lo lejano y lo infinito, pues el mundo de lo interior es tan infinito como el mundo de lo exterior. Así como a través de vuestro cuerpo participáis de la múltiple esencia del mundo, así también participáis a través de vuestra alma de la múltiple esencia del mundo interior. Este mundo interior es verdaderamente infinito y en nada más pobre que el exterior. El hombre vive en dos mundos. Un loco vive aquí o allá, pero nunca aquí y allá. Quizá tú crees que un hombre que le dedica su vida a la investigación lleva una vida espiritual y vive su alma, en mayor medida que cualquier otro. Pero también una vida así es externa, tan externa como la vida de un hombre que vive las cosas externas. Un erudito de esta índole no vive, por cierto, las cosas externas, pero sí los pensamientos externos, por lo tanto, no se vive a sí mismo, sino a su objeto. Si dices de un hombre que se ha perdido completamente en lo exterior y derrocha sus años en el exceso, entonces también tienes que decir lo mismo de este anciano. Él se ha lanzado a todos los libros y todos los pensamientos de otros. Por eso su alma padece necesidad, tiene que humillarse y hacer ingresar a todos los extraños a su habitación para mendigar aquel reconocimiento que él le niega a ella. Por eso ves a aquellos viejos eruditos correr tras el reconocimiento de manera irrisoria e indigna. Se ofenden cuando no se menciona su nombre, se afligen cuando otro dice lo mismo pero mejor, y son intransigentes cuando alguien cambia un titulillo en sus consideraciones. Concurre a una reunión de eruditos y verás a estos viejos deplorables con sus grandes méritos y sus almas hambrientas que están sedientas de reconocimiento y nunca pueden calmar su sed. El alma exige tu locura, no tu saber. Por el hecho de que me elevo por encima del género masculino y aún así no excedo lo humano, lo femenino que me resultaba irrisorio se transforma en una esencia rica en sentido.
Esto es lo más difícil, estar más allá del género y permanecer dentro del humano. Si te elevas por encima del género con ayuda de una regla general, entonces te conviertes a ti mismo en aquella regla y excedes lo humano. Por lo tanto, te vuelves seco, duro e inhumano. Puedes exceder lo genérico por razones humanas y nunca por las razones de una regla general, que en las situaciones más diversas permanece inmutable y por eso nunca tiene una validez perfecta para cada situación particular. Si obras desde el humano, entonces obras desde la situación respectiva, sin un principio general, solo correspondiendo a la situación. Así eres justo con la situación, quizá violando un principio general. Eso no debe dolerte demasiado, pues tú no eres la regla. Hay algo más que es humano, algo demasiado humano, y quienquiera que ha caído allí, hace bien en recordar la bendición de la regla general, pues también la regla general tiene sentido y no ha sido establecida para la burla. Hay mucho trabajo venerable del espíritu humano en ella. Los hombres de este tipo no están más allá del género en virtud de un principio general, sino en virtud a la presunción en la cual se han perdido. Se han convertido en su propia presunción y arbitrio, en perjuicio propio. Necesitan recordar lo genérico para despertar de sus sueños a la realidad. Sentir el más allá desde el más acá, a saber lo otro y lo opuesto en mí, es tan atormentador como una noche de insomnio. Se acerca furtivamente como una fiebre, como una niebla venenosa. Y cuando tus sentidos están excitados y tensos al máximo, entonces viene lo demoníaco como algo tan insípido y gastado, tan tibio y flojo, que te empiezas a sentir mal. Aquí con gusto quisieras dejar de sentir tu más allá. Espantado y disgustado añoras las bellezas de tu mundo visible, altas como el cielo. Escupes y maldices todo lo que yace más allá de tu bello mundo, pues sabes que constituye la repugnancia, la escoria, la inmundicia del animal humano que se atiborra en casas enrarecidas. Aquel que anda furtivamente en las aceras, que husmea por doquier cada esquina y que desde la cuna hasta la tumba solo disfruta de lo que ya ha estado en boca de todos. Mas no puedes detenerte aquí, no interpongas la repugnancia entre tu más acá y tu más allá. El camino hacia tu más allá conduce por el infierno, y por cierto, por tu particular infierno cuyo suelo se compone de escombros hasta las rodillas, cuyo aire ha sido exhalado millones de veces, cuyos fuegos son pasiones de enano, y cuyos diablos son letreros quiméricos. Todo lo odioso y todo lo repugnante es tu propio infierno. ¿Cómo podría ser de otra manera? Todo infierno sería al menos digno de ser visto, resultaría divertido. Mas el infierno nunca lo es. Tu infierno está hecho de todas las cosas, que siempre echaste de tu santuario con una maldición y un puntapié. Cuando ingreses en tu infierno, nunca pienses que llegas como alguien que padece la belleza, o como un despreciador orgulloso, sino que vienes como un estúpido tonto y curioso, y admiras las migajas que han caído de tu mesa. Quieres simular ponerte rabioso, pero al mismo tiempo ves lo bien que te sienta la rabia. Tu ridiculez infernal se extiende por millas de distancia. Bien por ti, si puedes maldecir. Experimentarás que el maldecir salva la vida. Por lo tanto, si caminas por el infierno, no puedes olvidar prestarle atención a todo lo que vaya a tu encuentro. Ocúpate tranquilamente de todo lo que quiera provocar tu desprecio o ira. Así pones en camino el milagro que yo viví con la muchacha pálida. Le das un alma al desalmado, y así desde la horrible nada él puede llegar a algo. Así tu otro es redimido a la vida. Tus valores quieren arrastrarte hacia adelante y por sobre ti mismo, y sacarte de aquello que eres actualmente. Mas tu ser te arroja al suelo como plomo. No puedes vivir ambos a la vez, pues ambos excluyen. No obstante, en el camino puedes vivir ambos. Por eso el camino te redime. No puedes estar simultáneamente en la montaña y en el valle, pero tu camino te conduce de la montaña al valle y del valle a la montaña.
Muchas cosas comienzan como una broma y conducen al oscuro. El infierno tiene niveles.